Hola, mi nombre es Pedro Cani, soy director científico de Fundación Huésped y en los próximos minutos les quiero comentar algunos de los estudios que se presentaron durante la Conferencia Internacional de SIDA sobre Ciencia del HIV que se realizó en México en el mes de julio. Vamos a empezar con un tema que nos tuvo preocupados en el último año y que es el potencial efecto teratogénico del dolutegravir sobre el recién nacido, cuando la mujer en el periodo periconcepcional estuvo expuesta a dolutegravir. Ustedes recordarán que inicialmente hubo un estudio de la corte CEPAMO en Botsuana, a donde mujeres expuestas a dolutegravir en etapa periconcepcional tenían 9 veces más incidencia de defectos del tubo neural, del cierre del tubo neural en el bebé, comparado con mujeres no expuestas a ningún antirretroviral o mujeres expuestas a otros antirretrovirales. Se hicieron una cantidad de estudios, se incrementó el denominador y eso permitió, como ustedes pueden ver en la pantalla, bajar de 0.94 de incidencia a 0.03, que todavía es más alta que la comparativa con la población general o con cualquier circunstancia en la cual no se tomara dolutegravir, pero evidentemente ha ido bajando, bajó de 0.94 a 0.6, de 0.6 a 0.3, y eso es muy importante porque en la medida en la que el denominador, es decir, el número de mujeres expuestas, aumenta y no aparecen nuevos casos, es muy probable que el efecto se diluya. A tal situación hay que agregarle información adicional proveniente de centros de Botsuana que no participaban en la corte de CEPAMO y el estudio de Brasil, que es muy importante también, porque Brasil tiene una alta tasa de exposición de mujeres de etapa periconcepcional a dolutegravir, y en 384 mujeres no encontraron ningún caso. Así que hay que estar atentos a que se amplíe el denominador y poder definitivamente determinar si hay un riesgo incrementado o si no lo hay. Lo importante es la posición que tomó la Organización Mundial de la Salud a punto de partida del reclamo de las propias mujeres en edad reproductiva, que plantearon que no querían dejar de tener acceso a dolutegravir porque su opción era tomar efavirenz, y el efavirenz tiene obviamente efectos secundarios que alteran la adherencia, y hay modelos matemáticos que muestran que más vidas se perderían prohibiéndole a las mujeres en edad reproductiva tomar dolutegravir que las que se perderían por un eventual caso de un mal cierre del tubo neural. Luego, un muy importante estudio que viene de África es el estudio ADVANCE, que ustedes ven aquí en la pantalla. Allí se compararon 3 ramas: dolutegravir con TAF-FTC, dolutegravir con tenofovir-FTC y lo que era hasta ese momento el estándar de cuidado, tenofovir-FTC con efavirenz. En este estudio lo que se pudo establecer, en primer lugar, que en el análisis e intención de tratar, las 2 ramas que contenían dolutegravir, tanto la que tenía TAF como la que tenía tenofovir, fueron claramente superiores a aquellas que contenían efavirenz. Obviamente esto está básicamente ligado no por falta de eficacia del efavirenz, sino por la presencia de efectos secundarios, como ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla, que los datos observados, es decir, cuando se toman aquellos que realmente pudieron continuar con el tratamiento y no tuvieron efectos adversos, no aparece esa diferencia. Es decir, claramente está, este resultado es hijo de la toxicidad del efavirenz y no tanto de una menor eficacia. Acá tenemos más datos que por cuestiones de tiempo no podemos detallar demasiado, pero como pueden ver, en todo caso no hay diferencia entre un tratamiento basado en TAF y un tratamiento basado en tenofovir. El otro dato importante es que no hubo emergencia de resistencia para el inhibidor de la integrasa, y en cambio hubo algo de emergencia de resistencia para efavirenz, que de todas maneras fue baja, fue del 1%. Obviamente, como era de esperar, la rama que contiene TAF tuvo una menor prevalencia de datos de eventos adversos serios relacionados con la droga, pero no en números estadísticamente significativos cuando se compara con la rama de tenofovir, sí en cambio comparado con efavirenz. Luego hay 2 estudios que los comentamos en conjunto: el ADVANCE, que ya lo hemos comentado, y el NAMSAL, que comparaba dolutegravir 3TC tenofovir contra efavirenz 400 miligramos tenofovir 3TC, y que mostró resultados similares. Aquí lo importante es que de ambos estudios podemos tener información en relación al aumento de peso.
una de las cuestiones que últimamente apareció en relación a los inhibidores de la integrasa y aparentemente en relación al dolutegravir más que con otros inhibidores de integrasa. Lo interesante es ver que la rama que más aumento de peso tuvo, sobre todo en mujeres, fue la que combinaba dolutegravir con TAF. Pareciera ser que el tenofovir tiene algún efecto protector en relación al aumento de peso, que el TAF de alguna manera, si bien es una sal de la misma droga, tiene efectos distintos, tanto sobre los lípidos, que aumentan mucho más con TAF que con tenofovir, y también sobre el peso cuando se lo combina con dolutegravir. Uno de los estudios más importantes que se presentaron, y no lo digo porque haya sido nuestro, sino porque así fue considerado, es el estudio Gemini, en el cual una estrategia que nosotros desarrollamos desde Fundación Huésped, inicialmente a través del estudio PADL, un estudio piloto de 20 pacientes, dio pie para desarrollar 2 estudios multicéntricos paralelos internacionales para demostrar no inferioridad de la estrategia de terapia doble de dolutegravir 3TC comparado con dolutegravir tenofovir FTC. Bueno, lo que pudimos ver es a 48 semanas que presentamos el año pasado en Ámsterdam, que los resultados eran de no inferioridad, como puede verse en la diapositiva, 93.3 contra 91.5, mientras que ahí surgió la duda: ¿esto será duradero? ¿Qué pasará a las 96 semanas? Bueno, a las 96 semanas seguimos demostrando no inferioridad, 89.5 contra 86, estadísticamente no inferioridad establecida. Cuando miramos en los subgrupos de los pacientes que fueron tratados, podemos ver que tanto por abajo de 100.000 copias como por arriba de 100.000 copias los resultados son exactamente similares. Por arriba de 200 CD4 lo mismo. Sin embargo, en pacientes con menos de 200 CD4 hay una diferencia numérica a favor de la rama de 3 drogas. Pero cuando se hace el análisis limitado a lo que sea discontinuación relacionada al tratamiento, esto quiere decir fallo virológico o intolerancia a las drogas, ustedes pueden ver que esas diferencias desaparecen. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo dentro del 9% de pacientes que arrancaron con menos de 200 CD4 una diferencia entre las dos ramas de abandonos por otras causas, casos de Chagas, casos de tuberculosis, un paciente que fue encarcelado, y un solo caso de los 13 casos que marcan la diferencia fue un caso de fallo virológico. Y la mejor demostración de esto es que cuando fue aprobada la combinación de dolutegravir 3TC, tanto en Estados Unidos por la FDA como en Europa por la EMA, no se puso limitación alguna para los CD4 y para la carga viral. En términos de resistencia, es importante decir que hubo 0 casos de resistencia en ambas ramas, confirmando que la terapia doble puede ser tan potente y tan protectora frente a la resistencia como la terapia triple. Y obviamente no hubo sorpresas en relación a efectos adversos. Sí hay que decir, la rama de doble tuvo un aumento de 2.8 kilos frente a un aumento de peso de 1,8 kilos en la rama que contenía tenofovir, confirmando que el tenofovir tiene un cierto efecto, digamos, protector en relación al aumento de peso, que de todas maneras hay que diferenciar allí lo que es aumento de peso por retorno a la salud, personas que se sentían mal empezaron a tomar, comen más y aumentan de peso, de lo que podría ser eventualmente un paso a la obesidad. No hubo rebotes virológicos diferentes, por ejemplo blips entre las dos ramas, 12% y 13%, blips que hayan ocurrido más de una vez, 2% y 1%, o sea que realmente hay una situación de no inferioridad que en análisis más finos también se confirma. La misma estrategia, pero en una situación de switch, es decir, pacientes que están en tratamiento, en este caso con un régimen basado en TAF, fueron randomizados a continuar su régimen o a cambiar a dolutegravir 3TC. Y luego, en la semana 148, cuando eso llegue, van a pasar todos a dolutegravir 3TC. Aquí, como exige la FDA, el margen de no inferioridad es mucho más estrecho, es solo del 4%. Como ustedes pueden ver aquí, los resultados son idénticos, 93% para ambas ramas, realmente sin ninguna diferencia. El intervalo de confianza, como ven, va de menos 1.2 a 0.7, o sea que está dentro del margen del 4%, confirmando que la estrategia de dolutegravir 3TC también es útil en pacientes que vienen de TAF. Estamos en proceso de iniciar otro estudio que se llama SALSA para aquellos pacientes que vienen de regímenes que no contienen TAF. Una novedad interesante fue la confirmación de la eficacia de la terapia inyectable administrada, digamos, en 2 inyecciones, una de cabotegravir y otra de rilpivirina, cada 4 semanas, comparada con la terapia por vía oral. Y para eso hubo 2 estudios: el estudio Atlas en pacientes que venían en situación estable con carga viral indetectable en los últimos 6 meses, y el estudio FLAIR para pacientes vírgenes de tratamiento. En este caso, esos pacientes hicieron 20 semanas de un régimen de dolutegravir abacavir 3TC,
Luego pasaron, al igual que los del estudio Atlas, que ustedes ven ahí en las cajitas azules, a cabotegravir rilpivirina por vía oral para ver que no hubiera ningún fenómeno alérgico o de intolerancia. Y luego los que fueron randomizados a esta rama pasaron a las inyecciones una vez por mes, o sea, cada 4 semanas. Como pueden ver aquí, los resultados fueron extraordinariamente buenos. Para el estudio Atlas y para el estudio FLAIR, tanto en lo que es éxito virológico como en lo que es en ausencia de éxito virológico, y efectivamente entonces la no inferioridad de esta estrategia está demostrada, por lo cual es altamente probable que la terapia inyectable con cabotegravir y rilpivirina sea aprobada, al menos en los Estados Unidos, en el primer trimestre del año que viene, y allí seguirá Europa y también será aprobada probablemente en nuestro país. Desde el punto de vista de la aceptación, es muy interesante ver que la mayoría de los pacientes reveló que le molestaban un poco las inyecciones, pero sin embargo la gran mayoría preguntado acerca de si quería en el futuro continuar con la medicación inyectable una vez por mes o seguir tomando una pastilla por día, prefería lo primero. Es cierto que hay un sesgo, porque la persona que acepta participar en un estudio donde sabe que tiene un 50% de chance de recibir inyecciones, ya viene preparado para recibirlas. Tenemos que ver de qué manera esto se expresa en la población general. Finalmente, llegamos al estudio Bright. Por fin tenemos una droga, el Fostemsavir, que viene a resolver no el problema de los pacientes vírgenes de tratamiento, como estuvimos viendo hasta ahora, o de los que están bien suprimidos desde el punto de vista virológico, sino pacientes en fallo virológico severo. El Fostemsavir es un inhibidor de la entrada del virus a la célula, y este es un estudio de 96 semanas donde se tomaron pacientes en 2 grupos distintos. Lo que llamamos la cohorte randomizada, que ustedes ven ahí con el color azul y el color naranja, fueron randomizados a continuar con el actual régimen y recibir placebo durante 8 días, o bien, ya desde el día 1, además de continuar con el actual régimen, agregarle Fostemsavir 600 miligramos 2 veces al día. ¿Por qué se hizo esto? Para ver la potencia intrínseca del Fostemsavir durante los primeros 8 días. Luego, todos tenían lo que se llama un background optimizado, es decir, una reconstrucción del régimen de base sobre la base de la historia de tratamiento y el test de resistencia, y los pacientes pasaron todos a recibir Fostemsavir 600 miligramos. Lo que ven en verde es la cohorte no randomizada. ¿Cuál es la diferencia? Que los pacientes de la cohorte randomizada, azul y naranja, tenían todavía clases disponibles, por lo menos una clase disponible y por lo menos una droga activa completamente. Los de la cohorte no randomizada, en la caja larga verde, eran pacientes que ya no tenían ningún tipo de clase disponible, ningún tipo de droga disponible, y entonces fue una suerte de tratamiento compasional. Muy bien. ¿Cuáles fueron los resultados? Como pueden ver, en la cohorte randomizada, los que además del Fostemsavir tenían otras drogas, 60% de eficacia a la semana 96 y subiendo. Pareciera ser que este efecto va mejorando en el tiempo. Los de la cohorte no randomizada, los que estaban, digamos, sin ninguna esperanza porque no tenían ya chances de tratamiento, 37%, lo cual es un resultado que uno no mira en los números y dice es poco, pero eran pacientes que antes tenían 0 chances de poder resolver. Y finalmente el último estudio, y con esto cerramos, es una droga completamente nueva, es el Islatravir, antes conocido como MK8591, que es una droga que tiene un mecanismo de acción completamente diferente, es un inhibidor de la traslación, además de ser un inhibidor de la transcriptasa reversa. Fue ensayado, como ven en la parte 1, en distintas dosis, 0,25, 0,75 y 2,25, siempre acompañado de un nuevo inhibidor no nucleósido, doravirina, y 3-TC. Ambos administrados las 3 drogas administradas una vez al día. El comparador fue doravirina más tenofovir 3-TC. El Islatravir tiene la particularidad de ser una droga extraordinariamente potente, fíjense que es potente a nivel de 0,25 y que tiene una muy larga vida media que permite pensar en su administración semanal o tal vez mensual. Bueno, en la parte 2, una vez que los pacientes, una vez que se pudo hacer la primera parte de dosaje de drogas, utilizando 3 drogas, como ven, con doravirina y 3-TC, pasaron a la segunda parte, a donde el comparador en naranja siguió siendo doravirina, 3-TC y tenofovir, y las ramas de estudio 0,25, 0,75 y 2,25 solamente combinados con doravirina. Otro ejemplo de terapia dual en este caso. Bueno,
Vamos a ver aquí los resultados. Como pueden ver ustedes, realmente fueron muy buenos porque estuvieron todos en el orden del 90% o más y realmente no parece haber un efecto dosis-respuesta porque la de 0,25 fue tan buena como la de 2,25. Piensen ustedes que estamos hablando de 0,25 cuando de tenofovir usamos 300 miligramos. O sea, es una mucho menor cantidad de droga la necesaria para esto. Así que es bastante alentador en encontrarse con estos resultados. A la semana 48, 90% de resultado con la dosis de 0,75. Los números son chicos como para explicar por qué la dosis más alta tuvo una efectividad menor. De todas maneras, es una droga sumamente promisoria. Y con esto terminamos un resumen muy apretado de lo que fueron los principales hallazgos de la Conferencia de México. Gracias por escuchar.